Un gran porcentaje de la población argentina se automedica, pero esto está mal. Realmente en estas épocas donde está el resfrío, algunas gripes, alergias, muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos y vamos, compramos un medicamento y lo tomamos. A veces puede empeorar el cuadro. Pero para hablar de esto estamos con la doctora Victoria Rossi. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Bien, a ver, estamos entrando al invierno, estamos en el otoño todavía. Sí. ¿Se empiezan a ver casos de gripe, alergias? Mira, particularmente este año la gripe empezó a circular tempranamente. Ya hay circulación de influenza A, que es el serotipo de gripe que está circulando este año. Y la realidad es que, como te dije antes, se adelantó y hay casos no solamente de consultas, digamos, domiciliarias, sino también de pacientes internados con cuadros graves por influenza A. Así que bueno lo que comentabas recién, de que hay que consultar al médico tempranamente para evitar alguna complicación. Muchas veces las complicaciones no las podemos evitar y dependen de cada paciente y las comorbilidades o otras patologías que tenga el paciente, pero la realidad es que la consulta temprana siempre es preventiva. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, diferenciar entre un resfrío, una gripe, una alergia? Quizás se suele confundir a veces. Sí, tal cual. Se confunden porque son todos síntomas como muy similares. La alergia, por lo general el paciente alérgico toda su vida fue alérgico, identifica bien el síntoma, es el picor de ojos, el agüita por la nariz, el picor del paladar y estornudos, y muchos estornudos, pero no tienen fiebre. Ya cuando aparece la fiebre, el dolor de cuerpo, el cansancio, la pérdida de apetito, nos habla de algo viral y depende de la magnitud del síntoma, puede comportarse como un cuadro de resfrío común, que solo hay síntomas de vía aérea superior, goteo nasal, agüita por la nariz, estornudo, dolor de garganta, pero se acompaña de lo que te dije previamente, fiebre, dolor de cuerpo, cansancio, o la gripe, que ya es un poco más agresiva, da deterioro del estado general, fiebre muy alta y ya compromete la vía aérea baja, además de la alta, que da mucha tos, catarro y mucho dolor de pecho, digamos, o torácico. Bien, ¿estos casos se están dando en todas las edades, en los más pequeños, en los más grandes? Sí, en todas las edades. Los niños muchas veces son los vectores, los que por ahí transmiten estos cuadros, pero la realidad es que la consulta aumentó, sobre todo en las últimas 2 semanas, aumentaron en todos los grupos etarios. Bueno, las consultas aumentaron. Por una parte es muy bueno, porque recién hablábamos de la automedicación. Sí. ¿Qué está pasando estadísticamente con esto en Argentina? La realidad es que sí, la gente se automedica mucho, pero estamos los médicos haciendo mucha campaña y mucho hincapié en la consulta al especialista en el momento oportuno, sobre todo porque los cuadros virales no tienen un tratamiento específico. O sea, el antibiótico no es para el cuadro viral. El virus se autolimita solo y en el caso de la influenza o si hay una gripe y gripe grave se indica un antiviral específico, pero la realidad es que son los casos menos, digamos. El antibiótico se indica para cuando el cuadro es un cuadro causado por una infección bacteriana y que el 90% de los cuadros que están en este momento generando consultas en las guardias son virales. Es decir, que la automedicación con antibiótico lo que hacemos es favorecer la resistencia a los antibióticos y que es lo que estamos luchando los médicos por tratar de controlar para el día de mañana no tener infecciones muy graves, digamos, por bacterias. Esta mala costumbre, vamos a decirle, tenemos a alguien en casa que presenta síntomas. Bueno, llamo al doctor amigo, le pregunto al farmacéutico. Es muy importante que tengan contacto, que vean realmente lo que tiene el paciente. Siempre hay que acudir a la consulta presencial. O sea, no es lo mismo evaluar un paciente, el estado general. Uno cuando ve al paciente se da cuenta si tiene un buen estado general, un regular o un mal estado general. Y además el examen físico, que es fundamental para poder medicar al paciente. No solamente al paciente, sino darle recomendaciones para todo el entorno. Y esta automedicación está muy relacionada también con la cantidad de medicamentos con venta libre que hay hoy en día, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que por suerte ahora los antibióticos hay un poco más de control
y ahora se pide en algunos casos doble receta para la adquisición del antibiótico. Pero, por ejemplo, un antigripal o el ibuprofeno, exacto, todos los analgésicos comunes son de venta libre. Entonces la gente compra, se automedica y muchas veces llega un poco tarde a la consulta. ¿Qué pasa con el famoso paracetamol que soluciona todo? ¿Cómo es así, no es así? El paracetamol nosotros lo indicamos, o sea, fue muy famoso en la epidemia de dengue, sí, porque en realidad por las complicaciones que podía llegar a generar otro tipo de analgésico para bajar la fiebre como el ibuprofeno o la dipirona. El paracetamol sirve como antitérmico y alivia un poco los síntomas, pero cuando la fiebre persiste más de 48, 72 horas, es alta y el paciente tiene mal estado general, hay que consultar al médico. Algo muy común también, y muchos se van a sentir identificados, las gotas nasales. Sí, es todo un tema. ¿Es todo un tema? Las gotas nasales. Sí, nosotros estamos tratando de educar a los pacientes y hacer hincapié en la administración de spray nasal que tienen dosificación. La gota nasal, el paciente después se vuelve la típica frase adicto a la gota nasal, porque no hay manera de dosificar. Se ponen 2, 3, 4, 5 gotas, un chorro, y la realidad es que hay que dosificar. Todo tiene una dosis específica para aliviar un síntoma, pero no hay mejor que con un dosificador como es el spray nasal. Nosotros ya las gotas nasales no las estamos recomendando. Saliendo de la gripe, de lo nasal, ¿puede ser también que ocurra con las gotas para los ojos? Sí, las gotas para los ojos igual es más para los cuadros de conjuntivitis, y la realidad es que en una consulta de guardia o no son las más frecuentes, y la gente, como en el tema de los ojos, como que es más respetuosa, va al oftalmólogo o consulta la primera vez del clínico, si no mejora va al oftalmólogo, y nosotros también concientizamos, porque es un órgano muy delicado. Sí. Pero no es igual que como la gota nasal, por ejemplo. Bien, ¿y qué pasa ahora con los más pequeños respecto a los cuidados y demás, que en las escuelas, bueno, también en el jardín, suelen tener contacto con otros chicos? La realidad es que tanto para los niños como para cualquier persona, un adulto mayor, cualquier persona, siempre que hay síntomas, tratar de aislarnos, pero aislarnos no como que nos aislábamos y no teníamos contacto con nadie. Ser cautelosos. Si los niños tienen fiebre y síntomas respiratorios, no mandarlos al jardín para evitar contagios masivos. Lo mismo que los adultos. Si estamos sintomáticos respiratorios, tratar de avisar al trabajo, ir a consultar al médico. Si hay fiebre, siempre que hay fiebre, hay que hacer un reposo. Y la realidad es que también el correcto lavado de manos, la higiene de las manos, ventilar los hogares. Ventilar. En invierno cuesta, pero es importante. Pero es clave. Es clave. Bien. Y también si tenemos síntomas respiratorios, estamos con estornudos, por ejemplo, o tos, cubrirnos con el antebrazo, con el pliegue del codo, para evitar propagar, porque el contagio es por gotas, digamos. Recomendaciones del COVID que nos quedaron. Exactamente, sí, exactamente. Bien, sí. Muchísimas gracias, doctora, por venir. No, por favor, gracias a ustedes.